en nombre de la maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle y la maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar. Me presento con ustedes, soy Paola Mercado Lozano, estoy a cargo de la coordinación de la maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y me complace presentarles esta tarde al doctor David Ramírez Plasencia, profesor investigador del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales de UDG Virtual, especialista en brecha digital, que desarrolla la línea de investigación Procesos de Inclusión Marginación Digital. Actualmente está a cargo de 3 proyectos que enlistaré. Es Modernidad y Exclusión Digital, Nuevos Contextos y Desafíos, Pandemia y Exclusión, el impacto del COVID-19 en el discurso y el diseño de políticas públicas en América Latina, y Pospandemia y Exclusión Social en América Latina. Les informo que el doctor Ramírez fungirá como experto esta tarde y como anfitrión en la sesión, así que le cedo sin más el uso de la voz. Gracias, David. Muchas gracias, maestra Paola. Y bueno, sin más dilación, voy a proceder. Bueno, esta tarde nos toca hablar de lo que se le llama brecha digital y género, o brecha digital de género, como ustedes gusten o lo hayan oído nombrar. Entonces, procedo a leer el currículum de la doctora Nacela Sánchez Corrales, que nos acompaña, ¿no?, esta tarde. Y bueno, la doctora Sánchez es la doctora en educación por la Universidad de los Andes y es profesora asociada de la Universidad de La Salle, en donde se desempeña como coordinadora del subsistema Formación, Pedagogía y Didáctica del doctorado en Educación y Sociedad. Su producción académica e intereses investigativos se relacionan con el campo de los estudios culturales, feministas y poscoloniales de la educación. Actualmente es investigadora principal del proyecto Sistematización de Prácticas de Formación Doctoral en Comunidades Mixtas de Investigación y coinvestigadora del proyecto financiado por CLAPSO, Economías Feministas Campesinas en la Recuperación con Igualdad de Género y Justicia Climática, una aproximación desde Colombia. Es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación y editora invitada del volumen 8 de la revista ISCLI. Entre sus publicaciones recientes se encuentran en el 2021, en coedición, el libro titulado Pedagogías Emergentes en Tiempos de Transformación Social, y en el 2022, La Educación de la Ciudadanía para la Paz. Una revisión de las reformas educativas neoliberales. Bueno, aprovecho y antes de darle uso de voz a la doctora, voy a también dar lectura al CV de nuestra otra compañera. Es la doctora Rosa María Alonso González. Ella actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Ciencias Humanas. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Cuenta con una maestría en Ingeniería. Cuenta con una maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESEM. Y bueno, es profesora de tiempo completo en esta facultad de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y docente de asignaturas de diversos programas del Sistema de Universidad Virtual. Y bueno, antes de dar uso de voz, les recuerdo que la dinámica que seguiremos actualmente sería para esta sesión que cada uno de nosotros se abordará un tema en un lapso de 20 minutos, ofreciendo algunas preguntas detonadores o intercambios para la audiencia. Los participantes podrán enviar sus dudas y comentarios durante las exposiciones mismas, a las que daremos respuesta al final de las mismas. O sea, podrán utilizar la caja del chat para plantear sus preguntas.
Y al final de cada presentación, pues habría que levantar la mano, ¿no? Con el icono para poder hacer uso de la voz. Y pues muchísimas gracias y damos uso de la voz a la doctora Natalia Sánchez. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todas y todos. Primero, pues quisiera agradecer a las y los organizadores de este espacio y pues por invitarme y por, digamos, dejarme conversar aquí con ustedes, a pesar de que, como les planteaba y como ustedes vean en mi currículo, pues no investigo concretamente la brecha digital de género, pero sí, pues digamos, considero que hay algunos asuntos desde el campo de investigación en el que me ubico que podrían arrojar por lo menos algunas cuestiones que pueden ser interesantes en la conversación que vamos a sostener al final pues de las presentaciones. Entonces, pues sin más preámbulos, quisiera pues iniciar mi intervención señalando que pues hablamos de la brecha digital de género para decir, sin duda alguna, que hay pues obviamente un acceso desigual a la tecnología por parte de las mujeres, especialmente de las mujeres más excluidas, y decir esto es muy importante porque justamente señala que este acceso no solamente es diferente, sino que es centralmente desigual. Y aunque esto suene un poco obvio y como lugar común, decir que estas condiciones diferenciales en el acceso no son solamente diferentes, sino que son desiguales, implica que están basadas en una exclusión estructural, pues que ha sido producida social, cultural, históricamente, sobre cuerpos que han sido feminizados, ¿no? Que han sido producidos como subalternos, como inferiores, por, pues, digamos, la lógica del sistema dominante. Entonces, mostrarlo evidentemente es importante, pues porque permite arrojar luz sobre la manera en la que los fenómenos sociales, como por ejemplo el acceso a la tecnología, el acceso a los dispositivos, ocurren de manera diferencial, es decir, esto no es obvio y es importante señalarlo, ¿cierto? Y este acceso diferencial pues implica que hay experiencias diversas con este fenómeno de la tecnología, cosa que muchas veces no es tan visible desde la óptica de quienes hacen política pública, de quienes estamos en la academia, de quienes producimos conocimiento, digamos, y muchas de las prescripciones, sobre todo en temas educativos acerca de estos asuntos. Entonces, quería arrancar por ahí diciendo que esta conversación es importante, es fundamental, pero que yo no voy a hablar de eso porque evidentemente no es mi campo de investigación, pero quiero problematizar algunos asuntos relacionados con este tema para que luego los retomemos en la discusión. Entonces, digamos que me quiero devolver, ahí sí usaré mis repertorios como filósofa, para digamos, plantear algunos de los supuestos sobre los que está basado esta idea de la brecha digital, ¿no? Y es que esta idea de la brecha digital de género, digamos, supone dos premisas fundamentales sobre las que me voy a referir brevemente en mi intervención. El primero de esos supuestos es que hay una lectura de los fenómenos sociales centrada en las brechas, es decir, que para poder entender este acceso desigual necesitamos enunciarlos en la manera de una brecha, es decir, de la carencia que tiene un grupo poblacional específico en el acceso a la garantía a un derecho o a un servicio o un recurso, ¿no? Entonces es el primer supuesto que quiero cuestionar y sobre el que volveré a continuación. Y el segundo supuesto que quisiera pues, cuestionar, ¿no? Poner en suspenso si quieren, y sobre el cual quisiera discutir, es esta idea de que, digamos, nos importa la brecha digital de género porque asumimos que eso digital, digamos, ese acceso a lo digital parece ser una condición sine qua non, una condición fundamental, ¿no? Inequívoca
en el desarrollo, ¿no? En el acceso a las oportunidades, pero sobre todo en la superación de los problemas contemporáneos, ¿no? Pareciera que hay, digamos, un acuerdo epocal, ¿no? Con respecto a esta idea de que, pues, digamos, una de las concreciones fundamentales del desarrollo contemporáneo tiene que ver justamente con el acceso a la tecnología, con todo lo que la revolución digital ha implicado y, por supuesto, digamos, con esta idea de que hoy, más que hablar, digamos, en términos políticos, económicos y sociales, de una ciudadanía en términos estrictos o, digamos, en esa ciudadanía que hemos venido buscando digamos, las sociedades occidentalizadas desde hace algunos siglos, de lo que hablamos es más de, digamos, una garantía de derechos a la ciudadanía por parte del Estado, pero en tanto ciudadanos digitales. Pareciera que hay como un consenso con respecto a eso, que yo hoy, en segunda instancia, también quisiera poner en suspenso. Entonces, con respecto al primer asunto, con respecto al asunto de las brechas, pues ahí sí, desde la investigación que desarrollo, que es fundamentalmente con mujeres campesinas y pues que tiene que ver, entre otras, con esta pregunta por la brecha digital de género, porque, digamos, parte de lo que se ha señalado en la literatura que investiga este asunto es que no es solamente, digamos, la exclusión de las mujeres en general, sino que hay una desigualdad particular de mujeres que, además de ser mujeres, pues han sido racializadas o están en condiciones de enclasamiento, digamos, marginalizadas, vulnerabilizadas, pues digamos, en condiciones en las que han sido percibidas como marginales y pues en particular especialmente es el caso de las mujeres rurales que cumplen pues con todas las condiciones anteriores, ¿no? Este ha sido un tema sobre el que he investigado y que me ha llamado mucho la atención, en particular justamente por lo que ha supuesto esta investigación centrada en las brechas para entender, para comprender y para, digamos, intervenir a las mujeres rurales, ¿no? Y es sobre eso que me gustaría dedicarme en un primer momento. Entonces, parte de lo que nos hemos dado cuenta en el caso de las mujeres rurales es que esta mirada construida sobre la idea de la brecha, digamos, de esta brecha en el acceso que padecen específicamente y diferencialmente las mujeres rurales, ha hecho que sean vistas únicamente por lo que no tienen, ¿no? Por lo que carecen, por lo que, digamos, está ausente en sus repertorios, pero también en sus contextos, en sus territorios, ¿no? Y entonces nos encontramos con este arsenal de descripciones alrededor de las mujeres rurales, que todas ellas están orientadas a la manera en la que no son, no tienen, no hacen, ¿cierto? Y digamos que, de nuevo, esta descripción centrada en las brechas, como lo decía al inicio de mi intervención, pues sirve para arrojar luz sobre ciertos fenómenos, sobre ciertas desigualdades, sobre ciertas exclusiones, pero al hacerlo, al arrojar esa luz, parte de lo que hemos problematizado es que esa luz solamente nos deja ver carencias y terminan estos sujetos de esta manera producidos como carenciados, absolutamente intervenidos por el aparato institucional del Estado, por el aparato, digamos, comercial del mercado, por el aparato de la industria humanitaria local y global, pero no necesariamente vistas y vistos, en este caso vistas, porque se trata de mujeres rurales, vistas en función de lo que sí saben, de lo que sí tienen, de lo que sí hacen y de la manera en la que diferencialmente están contribuyendo a resolver problemas urgentes, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Entonces, parte del asunto de este proyecto que acabamos de terminar, financiado con Claxo, tiene que ver justamente, y en este caso, con empezar a reconocer que hay en las prácticas de producción de alimentos de las mujeres rurales un conocimiento que estamos necesitando en el mundo urgentemente, ¿no? Y es cómo garantizar la producción de alimentos en contextos en donde el cambio climático ha modificado las condiciones de producción de alimentos, ¿no? El hecho de que veamos a las mujeres rurales solo en función de sus carencias y de sus ausencias nos ha impedido leer
las estrategias que ya vienen poniendo en marcha desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la de producir comida en contextos adversos, ¿no? Cosa que es bastante importante para el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, digamos, parte de esta lectura, que es una lectura construida desde los feminismos postcoloniales, desde los feminismos postliberales, pues ha sido una lectura que ha venido revisando los modos en los que, digamos, este feminismo más liberal, más institucional, más desarrollista, pues ha venido proponiendo la lectura de las brechas como una clave analítica central para hacer estudios sociales y culturales con enfoque de género, pero que al hacerlo, al institucionalizar este enfoque, pues lo que ha hecho es producir un conocimiento que puede estar en contravía de pensar, digamos, las potencialidades y, digamos, las posibilidades que estos sujetos, estas subjetividades, estos grupos poblacionales tienen para ofertarnos salidas de cara, pues, a la encrucijada, a la mayor encrucijada de nuestro tiempo. Entonces, eso con respecto, digamos, al asunto de la brecha. El segundo asunto que quisiera, digamos, abordar es este que les decía de pensar lo digital como camino inequívoco al desarrollo, a las oportunidades y a la superación de los problemas contemporáneos. Si bien es cierto, pues hemos venido, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, fabricando técnicamente el mundo y a nosotros mismos con la esperanza de que este camino centrado en la ciencia y en la técnica, pues nos haga devenir realmente humanos, ¿no? Esta confianza renacentista que luego, digamos, se profundiza con la revolución industrial, de pensar en este proyecto de humanidad que se materializa, que se realiza, que se reafirma, digamos, en el proyecto científico y, por supuesto, tecnológico. Pues hoy nos está planteando pues algunos interrogantes, ¿no? No solamente estas opciones que tenemos con la edición genética, ¿no? Con la modificación estructural de la capa superficial de la Tierra, ¿no? Lo que hoy muchos científicos y científicas, especialmente geólogos y geólogas, están llamando el antropoceno, pero también la reingeniería de la atmósfera para, digamos, lograr evitar el calentamiento de la Tierra, irradiando unos gases a la atmósfera que puedan reflejar en lugar de refractar la luz solar, para que de esa manera técnicamente resolvamos el problema, digamos, más urgente que tenemos en nuestro tiempo, dado que la COP27 parece no estar asumiéndolo por completo. Pues, digamos, sin duda nos plantea unas respuestas sí a nuestros desafíos y a nuestras crisis, pero unas respuestas que, vistas en la perspectiva, digamos, de este ecofeminismo poshumanista, yo sé que suenan unos como términos rimbombantes, pero que, digamos, en estas revisiones, en estas sospechas, en estas reflexiones que nos están, digamos, aportando desde hace algunos años, grandes pensadoras como Donna Haraway, como Rocío Raidotti y muchas otras, que nos están diciendo, ojo con esta confianza en que la solución a la crisis, a las grandes crisis contemporáneas, vengan de la radicalización de nuestro proyecto antropocéntrico, transhumanista, que está en curso, porque este proyecto que está en curso parece que nos está agudizando las contradicciones en lugar de resolver nuestros problemas, ¿no? Para ellas, para estas posturas ecofeministas, poshumanistas, contemporáneas, estas miradas que, digamos, más allá, o digamos, extendiendo un poco la discusión feminista más allá del feminismo liberal, desarrollista, institucional, ese que centra la mirada en las brechas, este otro feminismo nos está hoy generando, digamos, unos cuestionamientos y nos está lanzando unas alertas con respecto a las crisis de nuestro tiempo, para decirnos que podemos correr el riesgo de estar tratando de resolver nuestros problemas con la misma estructura de pensamiento que nos ha llevado a ellos en primer lugar, ¿no? Parte de lo que nos están planteando, y aunque ahorita no tengo mucho tiempo para desarrollar
el argumento completo. Parte de lo que nos están planteando es que necesitamos transitar hacia una comprensión de nuestros problemas sociales, tecnológicos y ecológicos que sea relacional en lugar de simplemente técnica, es decir, que pareciera que este abordaje técnico instrumental a nuestros problemas, esta idea de irradiar gases en la atmósfera para garantizar que no subamos esos 2 grados, el objetivo no es 1.5, sino por lo menos esos 2 grados de temperatura en el planeta, parece que esa solución técnica no solamente no es la garantía de resolver ese u otros problemas, sino que implicaría la continuación, digamos, de este pensamiento que nos ha traído a este lugar digamos, en la actualidad, ¿no? Esta propuesta que nos están planteando implica preguntarnos por los vínculos de nuestros proyectos sociales, políticos y económicos y la manera en la que estos proyectos están construyendo unas formas relacionales entre lo humano y lo no humano de cara al sostenimiento de la vida como la conocemos, ¿no? Para ellas, digamos, uno de los grandes cuestionamientos que tenemos que estar planteando en nuestra época implica justamente la manera en la que, digamos, el proyecto sobre el que estamos montados, ese humanismo que heredamos del Renacimiento, de la Revolución Industrial y, por supuesto, de las grandes declaraciones de derechos humanos del siglo XX, no es que estén mal a priori en la idea de rescatar lo humano de nuestra vida sobre el planeta, sino decir, tal vez necesitamos proyectos ontológicos, políticos, sociales y económicos que estén menos centrados en lo humano, menos centrados en los problemas y en las necesidades de los humanos, de ampliar, de amplificar sus capacidades a través de lo digital y más centrados en la manera en la que, digamos, todos estos seres, ahora no solamente los no humanos naturales, ¿no? Como los animales o los ecosistemas o los territorios, los ríos, las montañas, etcétera, sino también los no humanos digitales, ¿no? Las máquinas y todas estas personas, digamos, no humanas que ya anticipamos en nuestras sociedades y frente a las cuales hoy nos preguntamos por si son personas ante la ley, ante el Estado y ante la idea de los derechos, como pensarnos la vida entre humanos y no humanos de un modo mucho más relacional y menos antropocéntrico, menos poniendo a la humanidad en el centro, porque ese proyecto antropocéntrico pues nos ha venido generando muchas exclusiones, y no solamente en términos ambientales, sino también, digamos, en el orden de lo social, de lo racial, del género, de la colonialidad, ¿no? Etcétera. Digamos, es un proyecto que digamos, en su funcionamiento va creando, va produciendo una gran cantidad de otredades a partir de exclusiones, de desigualdades, etc. Es por esto que, ya para terminar, frente al tema de la brecha digital de género, pensaría que es clave pensar el asunto en perspectiva mucho más relacional, como nos invitan Haraway y Braidotti. Una manera relacional que implique ver si es efectivamente un problema de acceso a las máquinas, de la conexión a Internet, es decir, revisar que la brecha de la que estamos hablando, el problema sobre el que nos estamos cuestionando, es acerca del acceso a las máquinas y a la conexión a Internet, o si en cambio, más bien, este problema, digamos, ya no sea formulado en términos de brechas u otra cosa, se trata más bien de los modos en los que las comunidades y en ellas todos los cuerpos que han sido feminizados, subalternizados, excluidos, oprimidos, etcétera, tengan efectivamente la posibilidad de participar de este proyecto de mundo compartido que hoy más que nunca necesitamos proteger. Entonces, digamos esto para señalar y para concluir que frente a este tema, tal vez necesitamos, digamos, afinar las maneras en las que estamos preguntando, tal vez necesitamos revisar la manera en la que estamos construyendo los recursos categoriales desde los que estamos pensando nuestros problemas, y tal vez frente a esa revisión podamos encontrar unos referentes que nos permitan
abordar el problema no por pedacitos o por, digamos, los fragmentos de realidad, sino en perspectiva de estas ecofeministas posthumanistas desde un punto de vista mucho más relacional que vincule la complejidad de lo que es lo social, lo ecológico, lo económico y lo político en nuestro mundo contemporáneo. Muchísimas gracias por escucharme y muy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Natalia Sánchez. Vamos a proceder a hacer uso, a darle la voz a la doctora Rosa María Alonso, de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, adelante, doctora. Muchas gracias. Me escucho. Estuve poniendo la presentación. Mi nombre es Rosa María Alonso. Y bueno, vamos a hablar de brecha digital. Ahí se me fue. Y demás, brecha digital. Me daba mucho gusto haber escuchado a mi colega, la doctora Natalia, precisamente por todo lo que nos está diciendo. Entonces, esto me va a permitir reducir un poco más, ¿no? Entendemos que en las ideas generales entendemos que esta brecha digital, pues, es una metáfora que se usa sobre todo en Internet, considerando como este espacio comunicativo para determinar, ahora sí que hay un sesgo, un espacio de entre unas personas y otras que se genera, ¿no? Entonces, el concepto de brecha digital tiene que ver con cuestiones de uso y acceso a la tecnología, o así se ha venido trabajando, y la forma en que las personas pueden acceder a ella o tienen las capacidades, ¿no? Creo que la mejor imagen es la que les pongo aquí, de la tecnología y a un lado todo lo que implica el poder tener acceso a la tecnología, que tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? En este sentido, me gusta más ver la brecha digital en cuestiones de inclusión y exclusión, que de acuerdo a Castells, pues es una lógica binaria que se va segmentando, es decir, no hay una sola inclusión, no hay una sola exclusión, sino que hay segmentos de inclusión y depende a cómo los estemos viendo, podemos encontrar inclusión y exclusión multiplicada de miles de maneras, ¿no? La primera es tener acceso a las TIC, es decir, a un dispositivo y a la conectividad que nos permite estar aquí ahora todos nosotros en esta charla. Contar con competencias digitales, es decir, poder usar la tecnología, saber acceder al Zoom, saber acceder a esto, saber desde cómo abro el micrófono, cómo presento, todas estas me permite tener competencias digitales que me permiten estar aquí ahora y presentando, además, dialogando con ustedes, poder hacer otro tipo de acciones, ¿no? Y tercero, hacer un uso significativo de esa tecnología, que esa tecnología impacte ya al hacer un uso significativo en mi vida, en mejorar mi calidad de vida incluso, ¿no? Entonces, esta inclusión digital, digamos, está del otro lado de la brecha, está de los incluidos digitales, los que tienen todas estas capacidades o los beneficios que pueden las personas obtener de estar en línea y estar conscientes de los riesgos que implica también estar ahí, ¿no? Cómo acceder y cómo usar Internet cuando quieran hacerlo y para aquello que lo necesitan, básicamente. Entonces, siempre que hablamos de brecha digital estamos hablando de muchos aspectos intermedios. Ahora bien, cuando nosotros, además de eso, estamos hablando de brecha digital y género, el integrar el género nos implica necesariamente hablar de algo que no se ha tocado y que es la brecha de género. Es decir, no solo en lo digital hay una brecha, sino también hay una brecha de género. Y a veces se entiende, o para algunos es esta brecha, la diferencia entre hombres y mujeres y todas esas cuestiones, que no tiene que ver con esto. Entendamos que México, en cuestiones de género, se ubica en un lugar 31, esto es de acuerdo a datos del INCO del 2022 aquí en México, de 146 países, ¿no? Básicamente hablan de la situación que viven las mujeres en cierto país, que en este caso es México, y en cuanto a igualdad de oportunidades y participación económica respecto al hombre, ¿no? Y básicamente los puntos que se trabajan y que tienen también que ver mucho con la brecha digital es la participación en oportunidades económicas, porque obviamente si hablamos de que se requiere conectividad y un dispositivo electrónico, si tenemos más acceso o mejores oportunidades económicas, podemos disponer de mejores dispositivos, de una conectividad mejor, no estar usando las tarjetitas, ¿no? Que se usan prepagadas y esto. Ahora, tiene que ver con logros educativos y salud y supervivencia, que estos tienen que ver ya con derechos de la persona, pero que también impactan en lo que tiene que ser la brecha digital, particularmente las cuestiones educativas. Y posteriormente también tenemos que hablar de un empoderamiento político, del ser y estar y el participar en el mundo digital, pero desde una visión de empoderamiento y de igualdad frente a los hombres. En este sentido, la brecha de género no tiene que ver en las diferencias entre hombres y mujeres, sino en las cuestiones que nos posicionan en diferentes estados de igualdad a hombres y a mujeres frente a una situación de estado común o de calidad de vida incluso. En este sentido, bueno, aquí podrán ver dos imágenes que podrían ser muy graciosas, ¿no? Por un lado está esta persona
que habla precisamente de las desigualdades que viven las mujeres, ¿no? De las desigualdades de oportunidades ante un trabajo, aunque sea ingeniera, ¿no? Por cuestiones de cuidado de los hijos, todo lo que implica ser mujer y por lo cual han sido de alguna forma relegados. Esto nos conectaría mucho a cuestiones de suelo pegajoso, de techos de cristal, ¿no? Por el otro lado está la cuestión digital, ¿no? Esta cuestión donde, si ven en el dibujo, es un niño que está cercano a la tecnología. Estos son dos chistes que nos posicionan ante dos fenómenos que están sucediendo y que se combinan para poder hablar de la brecha digital de género, ¿no? El uso de la tecnología, la familiaridad que se tiene para los varones, por el otro lado, todas las cuestiones sociales que nos comentaba nuestra compañera, la doctora Natalia, todas las cuestiones sociales estructurales que existen para el posicionamiento de la mujer frente a una sociedad. En este sentido, cuando estamos hablando de estas cuestiones, hablamos de brecha digital de género desde el punto de la desigualdad que existe y que ese punto de desigualdad también implicaría hablar de violencia y de violencia respecto a las situaciones de desigualdad, ¿no? Es decir, es un tipo de violencia porque se genera una discriminación estructural contra la mujer al no poder acceder al uso igualitario en las mismas condiciones a la tecnología, ¿no? Generalmente las mujeres tienden a tener menos acceso y a participar más. Y por el otro lado, estructuralmente, la mujer sí tenía un papel protagónico o preponderante en la tecnología, pero nuestros usos, costumbres, hábitos han cambiado esas estructuras simplemente al darle mayor acceso a los niños o al generar un género para la tecnología, ¿no? Es decir, si compramos una tecnología, un carrito, todo esto, todos estos juguetes de género que se les dan a las infancias y que van promoviendo un uso mayor de aparatos tecnológicos en los varones que en las mujeres desde muy tempranas edades, ¿no? Aquí esto nos lleva a repensar, esta gráfica la tomé de la Asociación Mexicana del Internet, que está tomando datos tanto del ENDUTI, que aquí en México es la encuesta para uso de Internet en los hogares, que nos habla de que, aunque no lo quieren poner así, la brecha de género, dice, está cerca de ser eliminada. Así lo ponen tal cual en su síntesis demográfica sobre las cuestiones que estamos viviendo en México. Pero, sin embargo, dicen, no ha habido cambios significativos respecto al año anterior. Y lo curioso es que así van 3 años, ¿no? O sea, se dice que ya la brecha de género está cercana a ser eliminada, pero si vemos el perfil demográfico de quienes no son usuarios de Internet es mayor en las mujeres. Parece un porcentaje menor, pero ese porcentaje de 7 puntos que están entre hombres y mujeres, pues sí es significativo partiendo de que en México la población somos más mujeres que hombres, ¿no? Y además, esa brecha de género en la tecnología no se podría entender si no entendemos a su vez la situación socioeconómica del país, que obviamente, generalmente, por cuestiones estructurales, la pobreza está ahora sí que un poco feminizada en este sentido, y entonces si vemos en el nivel socioeconómico, las personas que no tienen acceso a la tecnología son las que están en el nivel socioeconómico D o E, que mantienen barreras de adopción, pero porque también mantienen una situación económica muy desequilibrada con respecto a los otros niveles socioeconómicos. Eso implica que probablemente la brecha, que parece muy pequeña y cerca de ser eliminada de acuerdo a esto, pues puede ser imposible de ser eliminada si las otras condiciones estructurales que existen imperantes no se solucionan. Es decir, si no tenemos acceso al equipo de cómputo, si no tenemos una calidad de Internet y ese acceso y esa calidad de Internet nos implica una situación económica, pues automáticamente estamos viendo que es una bola de dominó que no va a poder resolverse si no consideramos todo el contexto social que implica el poder tener acceso a los dispositivos y ser parte ahora sí de la ciudadanía digital que se esperaría, ¿no? Ahora, también consideramos esta otra parte que se me hizo muy interesante, que es la edad. Estadísticamente, las mujeres viven más, y si ven, la mayor brecha o el mayor porcentaje de personas que no están en Internet son a partir de los 45 a más de 54. Si la mayoría de las personas, o más que nada estadísticamente las mujeres, vivimos más, pues eso vuelve a coincidir con que este porcentaje que dicen está a punto de ser eliminada, pueda nunca ser eliminado porque el mayor porcentaje son mujeres. Y entonces, si estamos hablando de que más mujeres tienen mayor edad, tienen una situación económica más baja, todo esto estructuralmente nos lleva a que estas cuestiones de brecha digital puedan verse o mantenerse, como dice
la gráfica sin cambios significativos respecto a muchos años en el futuro, ¿no? En este sentido, las tendencias sobre los estudios sobre brecha digital de género particularmente, o sea, brecha digital, pero considerando la situación de las mujeres o de género, se han trabajado considerando primeramente el acceso, porque hablando de brecha digital es el punto medular que nos lleva a considerar si pueden estar ahí o si pueden acceder a la digitalidad propiamente, ¿no? Después implica si estas personas, que generalmente se va por otro aspecto, las mujeres que estudian áreas que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con el empleo, ¿no? Que exista formación y una vez que estas mujeres se formen en áreas que tienen que ver con la tecnología, que exista un empleo y que ese empleo sean iguales condiciones que sus pares varones, ¿no? Entonces, la brecha de género en este sentido, la brecha digital de género se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a equipos informáticos, el uso de dispositivos electrónicos e Internet, así como el uso efectivo y significativo para comunicarse, para producir contenidos y para empoderarse. Tendría que ver con las tres acciones y por eso vemos acceso, formación y empleo, que serían como los puntos medulares hacia donde van los estudios que están trabajando brecha digital de género. Las tendencias en cuanto a cómo atender la problemática se han visto posicionadas en 4 puntos. Generalmente proponer acciones de capacitación que tienen que ver con pues, alfabetización digital básica especializada para las personas, grupos, no sé, ese tipo de cuestiones de diferentes tipos de capacitaciones, ¿no? El desarrollo de programas para inclusión digital, particularmente de mujeres, que se han visto mucho, Cisco, muchas acciones que te han llevado a la capacitación y al desarrollo de programas particularmente para la mujer. Promover desarrollo de ciudadanía digital para el uso responsable de Internet y la formación, que tiene que ver precisamente con acciones que ya van vinculadas a cuestiones de empoderamiento político, participativo, directamente hacia las mujeres, ahora sí en una discriminación positiva, ¿no? E incorporar políticas de acceso y uso a la perspectiva de género como eje transversal para que consideren las desigualdades y las necesidades de mujeres. Si bien estas son las tendencias en cuanto a acciones, las tendencias también tienen un contra. Podría verse como que, vamos trabajando en eso, se está trabajando, pero no podemos trabajar nada más en considerar, porque si estamos considerando desde la primera promocionar acciones de capacitación, ya estamos considerando que solo estamos hablando en esta perspectiva de inclusión-exclusión en las mujeres que ya están incluidas. Y por eso me parece muy importante la participación de mi colega, porque ¿qué hay de todas las mujeres que no están incluidas? Que no tienen acceso a los equipos o que su acceso es parcial y el uso de Internet es de muy baja calidad o muy mala calidad o totalmente nulo, ¿no? Estas acciones funcionan para quienes están incluidos digitales, pero no se tienen acciones para quienes están ahora sí excluidos de la digitalidad o las mujeres que están excluidas de la digitalidad. Entonces, el problema es más complejo que solo dar formación y considerar a las personas que están. Por eso, en esta presentación era como el bloque del acceso es uno de los ejes medulares para poder seguir reduciendo la brecha digital de género, ¿no? Y ya para terminar, como preguntas detonadoras, que creo que es importante hacernos y preguntarnos, desde los autores que se han estado trabajando, Dana Haraway y todos ellos, ¿realmente consideramos que la tecnología el día de hoy es neutral? ¿La brecha digital de género es una expresión más de desigualdad o no? ¿Cómo lo ven, no? ¿La brecha digital es una forma de violencia de género? El control, y esto es importante, el control sobre las voces y los cuerpos de las mujeres, hablando de lo que se expone en cuanto a contenidos y que están circulando en las redes, son una forma de discriminación y violencia hacia la mujer. Y considerando estas cuestiones del suelo pegajoso, que bueno, vamos a hablar más del techo de cristal porque estamos hablando de que estamos visualizando a las mujeres que ya están en la inclusión digital. Este techo de cristal también existe en lo digital. Y por último, ¿se puede lograr una apropiación de tecnologías libres de violencia? Pues son las preguntas que traigo aquí para platicar y bueno, sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, voy a proceder a presentar hacer mi presentación. Voy a tratar de ser bastante breve para dar pie a la discusión, que me parece que también es muy, muy enriquecedor escucharlos, ¿no? Y bueno, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, me va a tocar hablar un poco más sobre la cuestión de brecha digital de género, la importancia del desarrollo de competencias digitales
y lo que sería el asunto del discurso. Yo lo que he estado más interesado en los últimos años es entender cómo la cuestión del discurso o la cuestión de las competencias digitales permiten a las comunidades o permiten a las minorías, caso de los grupos étnicos minoritarios, en ciertos contextos a las mujeres también les permiten incorporar las tecnologías digitales para reconfigurar un discurso diferente al presente en los ambientes virtuales. Es decir, damos por un hecho que el Internet, tal como está, ha sido configurado de cierta manera, donde algunos discursos están presentes y otros no, pero esta situación no es una situación dada, sino es una situación que puede evidentemente cambiar, y en este sentido los medios educativos son indispensables porque permiten a las comunidades, permiten a los dos segmentos como son las mujeres, en ciertos contextos, no estoy diciendo que en todos, o en ciertos contextos tendrán un grado más alto o menor de discriminación o de falta de presencia en el Internet, en el discurso en Internet. Pero sí hablo de cómo es importante primero la adopción, el desarrollo de competencias digitales para poder elaborar un discurso desde sus propios intereses, desde sus propios contextos, no dejar que otros autores hablen por ellas, por ellos, o utilicen una visión evidentemente androcéntrica y oficial, que es lo que suele suceder. Bueno, parece que ya pude echarlo a andar. Bueno, vamos a iniciar. Muy bien. Más. Ok, vamos a hablar de la importancia de la tecnología y las competencias digitales en el contexto actual. El concepto de brecha digital propiamente viene dado desde los años del 2000, cuando después de la comercialización y popularización de Internet en los 90s, surgen unos cuestionamientos en el 2000 de aquellos que son incluidos y aquellos que son excluidos. Esto propiamente era una concepción bastante de infraestructura y de acceso. Evidentemente, por cuestiones obvias, era importante promover el acceso o el desarrollo de tecnología para que todos pudieran entrar. Este problema es persistente, pero yo me voy a enfocar a otro que quizás también sea incluso más relevante hoy en día. No se trata solamente de la infraestructura o de tener un dispositivo para poder entrar e informarse, sino el desarrollo de competencias digitales que nos permitan transformar, nos permitan publicar, nos permitan acceder a foros, discutir, ese tipo de cuestiones. Bueno, para nadie es un secreto que pues hoy en día nuestras sociedades están mediatizadas y, perdón, bueno, nuestras sociedades están mediatizadas y en este sentido el dominio de los medios digitales, las plataformas, los dispositivos, pues es esencial. Bueno, perdón, bueno, continúo. Sí, por favor, si pueden mantenerlos, ahorita más daré uso de la voz. Bueno, ok, ¿por qué es importante el desarrollo de competencias digitales? Es para luchar, de cierta manera, por las formas tradicionales en que se nos representa o se nos dice tal cosa. Yo creo que todos ustedes están bastante enterados sobre ciertos eventos donde luego se dice políticas de reproducción de la mujer y aparecen como 5 tipos allí. O sea, es como una aberración. Y en ese sentido es importante no solo incluir a la mujer, sino en el caso de Internet y en los discursos en Internet, es la adopción de las tecnologías, el desarrollo de las competencias digitales, desde no solamente poder entender los textos, acceder a la información, o simplemente también el poder producir, el reconfigurar la red. Esto me parece... Muy bien, prosigo.
Muy bien, vamos a continuar. El problema del Internet propiamente no es, a mí me parece, en sí la plataforma. Aunque bueno, ahorita estamos con el asunto de Twitter y que ya tiene un nuevo dueño y estamos en la incertidumbre de qué va a suceder. Efectivamente, no solamente en la cuestión de la libertad de expresión, sino en la cuestión de el acceso o no, si va a cobrar, no va a cobrar, en fin, hay incertidumbre. Pero tradicionalmente la forma en que los discursos se han establecido es a través de las hegemonías, ¿no? Es decir, hay regiones como la Unión Europea que establece sus normas. Estados Unidos es un jugador importante, no solamente porque la mayoría de las tecnológicas están ahí, sino también China es un contrapeso importante, sino no solamente por este tipo de estas empresas que se encuentran radicadas en Estados Unidos, donde el tipo de regulación marca una pauta, el tipo de ideología marca una pauta de lo que se puede crear o no. No sé si estén enterados, pero hace unos años hubo un estudio en Wikipedia sobre quién producía, por ejemplo, los artículos de África, y la mayoría de la gente que escribía esos artículos no eran africanos, no eran mujeres, no eran indígenas, no eran miembros de minorías, perdón, étnicas en África, eran anglosajones o eran europeos caucásicos hombres. Entonces, no es decir que lo hicieran mal intencionalmente, pero sí que hay un sesgo o una falta de presencia. Entonces, bueno, evidentemente por ahí han de estar escuchando de un proyecto que se llama Ditatona, que lo que busca es efectivamente dar más presencia, no solo a las mujeres como artículos o temas feministas dentro de la propia plataforma, sino que las mujeres se involucren más en la edición. A mí me parece esto que es disruptivo totalmente, es imprescindible que tanto las minorías sexuales, las minorías étnicas, las mujeres estén presentes en estas plataformas y se apropien, no solamente como medios de información, sino medios de construcción en este caso. Y evidentemente uno da por hecho que las cosas son así, pero si la cuestión es que si se impulsan estos esfuerzos desde las bases, desde el propio discurso, empezamos a ver que por ejemplo, los hechos históricos no están presentes mujeres o de otras minorías, pero sí que estuvieron ahí. Entonces, lo importante de la apropiación es poder apropiarse de los medios para producir un conocimiento más equitativo y más cercano a la realidad de los hechos. Es decir, hay que buscar una transformación cultural. Y otro de los aspectos que es cuando nos apropiamos de las competencias digitales es que podemos crear estos espacios, dejan de ser receptivos únicamente y los podemos crear como espacios de contestación política. Es decir, podemos incluir nuestra agenda, nuestras inquietudes o las inquietudes de género, no solamente aquello que es importante para los hombres caucásicos o europeos, sino dar a entender que que hay más allá diversidad aparte de lo que está dado. En este sentido, yo les invito a leer este autor, que a mí me gusta muchísimo, se llama John C. Scott, y él habla de las armas, Weapon of the Weak, pero bueno, traducido al español quizás no sea tan interesante, pero se refiere a este tipo de armas que se utilizan, aquellos que no tienen armas de fuego, como es el discurso, o las tecnologías digitales. Hoy en día piensan en Hong Kong, en las revueltas que hubo. Gran parte de estas protestas se fueron a la virtualidad porque la represión pues fue muy grande, ¿no? Pero sí que el discurso es importante para plantar cara cuando a veces las situaciones de desigualdad son grandes. No es nunca ha sido un tema menor el problema del acceso a las mujeres a la educación, los bajos niveles educativos, pongan de ejemplo, por ejemplo, los talibanes, pues evidentemente no quieren que estudien las mujeres porque sería una manera más fácil de controlar a la población. Entonces, siempre el acceso a los medios digitales será una cuestión importante, sobre todo en la represión cultural de las personas, ¿no?
Aquí plantearía dos cosas, ¿no? El tener competencias digitales y que en el caso de las mujeres desarrollen estas competencias ocupan más presencia todavía en más plataformas. Una es desafiar el discurso del status quo, es decir, las cosas están dadas per se, lo cual es absolutamente falso, ¿no? De hecho, pues en cuanto más, por ejemplo, esta frase que Simone de Beauvoir, que me gusta muchísimo, es gracias a las competencias digitales, las mujeres utilizan la tecnología no como cosas dadas per se, sino elementos que pueden estar en constante cambio, ¿no? Susceptibles de ser modificados. Y la otra cosa del discurso de los ausentes es que cada vez que uno analiza una tecnología, una plataforma, uno debe de ver lo que no está. Es decir, quiénes están ausentes, quiénes fueron reprimidos, qué discursos están, no han sido dados a difundir apropiadamente. Piensan en las páginas oficiales de los gobiernos donde las lenguas indígenas no están presentes, donde los temas de una agenda son marcados de una manera unidireccional sin ser abierta, ¿no? Entonces, el discurso, el generar competencias digitales nos permite dos cosas, es desafiar el discurso del status quo y el otro es dar voz a aquellos que no están, dar voz a aquellos problemáticas que son importantes para nosotros. ¿Cuál es el asunto cuando no se tiene acceso al discurso? Yo creo que, bueno, primero también les recomiendo otro libro que es de Danton, es el apellido, es La Gran Matanza de los Gatos y otros episodios de la historia francesa. Pero bueno, en este caso, Danton se acerca a cómo los enciclopedistas del siglo XVIII, cuando redactaron esta obra, uno se acerca a la enciclopedia y entonces lo que ves que es una definición, por ejemplo, del tipo de granos y eso, pero a la parte de que hay cosas del día a día, estos enciclopedistas lo que estaban haciendo es establecer una nueva forma de pensamiento, una forma en que ordenar la información, los datos, limitar y excluir ideas. Y esa es quizás la medular. Cuando uno se apropia de las competencias digitales y genera discurso propio, está reorientando, está ejerciendo un poder muy importante porque está dándole vuelta al status quo, estás reescribiendo la historia, exponiendo tus ideas de una manera desafiante a aquello que se nos ha dicho que es así y no va a cambiar. De ahí por eso digo que las nuevas enciclopedistas, es decir, una invitación a apropiarse de estas competencias, a aprovecharse de estos dispositivos para formular un discurso que sea más acorde a nuestros intereses, nuestras ideas, y eso creo que es lo esencial de este tipo, de esta propuesta de generar discurso. Y bueno, prometí que sería breve. Muchas gracias, y también la verdad es que tenemos un aforo muy grande, lo cual estoy muy contento. Y bueno, vamos a dar uso de la voz. Ustedes pueden escribir, pueden plantear sus preguntas en el chat o bien pueden expresarlas usando las reacciones y levantando la mano, ¿no? Muchísimas gracias y pues el micrófono y el chat están abiertos. Doctora Natalia, hay una pregunta a usted en el chat, la voy a leer y bueno. Dice, gracias doctora Natalia, es de Cristina Henning. Dice, gracias doctora Natalia por los relevantes planteamientos compartidos. ¿Cómo se puede ver el papel de la mujer rural en la solución de problemáticas relacionadas con el cambio climático? Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Cristina, por la pregunta. Pues, digamos, sobre esto hay muchas cosas que quisiera compartirles, pues, digamos, entre otras, por lo reciente de la investigación, pero pues trataré como de no salirme mucho del tema que nos convoca en este espacio pues, como para seguir la conversación con todas y todos los presentes.
creo yo que digamos, el recurso a este caso de estudio, que es el asunto de cómo, digamos, cómo hoy las mujeres campesinas en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y del mundo, sobre todo en Latinoamérica, están produciendo, digamos, prácticas cargadas de saber con respecto, pues, a los grandes desafíos que tenemos con el tema de la producción de alimentos en medio de la crisis ecológica, que no es un tema menor, ¿no? Ustedes saben que, pues, al final esta es una de las principales razones por las cuales hoy tenemos tantos migrantes caminando por todo Sudamérica y Centroamérica en busca de oportunidades a la frontera, ¿no? Son estos denominados hoy migrantes climáticos que están huyendo, pues, justamente entre otras de las hambrunas que produce el cambio en los climas y en las condiciones de producción de alimentos en muchos de sus contextos de origen, ¿no? Entonces, no es un tema menor, digamos, que exploremos los conocimientos que sí se tienen, ¿no? Y sino que, pues, digamos, en el contexto de nuestra conversación y el punto de por qué repensar un poco las categorías desde las cuales estamos planteando el problema, es porque, digamos, si bien es cierto que la lectura basada en las brechas, pues efectivamente nos permite, digamos, pensar en todos estos asuntos muy importantes del acceso a las máquinas, del acceso a los dispositivos, del acceso a la representación, del acceso a la voz, del acceso, digamos, al recurso y a la garantía de derechos, y eso es muy importante. Lo cierto es que también a veces, digamos, la dinámica de producción de conocimiento y de producción de política pública, de discursos oficiales acerca de cómo nos acercamos a estos sujetos carenciados, pues nos impiden, digamos, desarrollar epistemológicamente, digamos, posibilidades para justamente ver qué es lo que sí nos están enseñando y qué es lo que nos están aportando, digamos, en términos de lo digital y en términos de lo tecnológico. Pues, digamos, tendríamos que mirar justamente la manera en la que, entre otras cosas, entendemos la tecnología, los usos de la tecnología y la relevancia de la tecnología en contextos específicos. No toda la tecnología está circunscrita, digamos, a las tecnologías, digamos, más recientes, ¿no? Hay procesos de desarrollo técnico y tecnológico, pues, desde el inicio de las civilizaciones humanas, ¿no? La pregunta es cómo, digamos, incorporamos las nociones emergentes de tecnología con las nociones, digamos, que están ubicadas en los diferentes contextos de tecnología, ¿no? El hecho de que hoy, por ejemplo, haya, como lo señalaba mi colega, una gran brecha en términos etarios con respecto al uso de esta tecnología contemporánea, pues, entre otras cosas tiene que ver con las profundas desconexiones que existen entre en esta historicidad de los artefactos, de las máquinas y de las tecnologías, ¿no? Entonces, digamos, siento yo que, digamos, para no hacerlo más largo, siento yo que esta discusión por las categorías, por las maneras en las que estamos representando el problema, pues, entre otras, podrían arrojar luz sobre nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para, ahí sí, cerrar las brechas, digamos, en términos de género, pero también en términos de todas las otras otredades de las que también ha hablado mi colega, el doctor David, a propósito del uso de la tecnología. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Y bueno, creo que hay otra más. Muy bien. Doctora, bueno, esta la emite Brenda Cueto, dice: doctora Rosa María, en lo que mencionaba de lo que vivimos tan cerca a la brecha digital, cuando la vives cerca, ¿cómo es recomendable reaccionar? Creo que sería así. Bueno, vuelvo a mencionar, en lo que mencionaba de lo que vivimos cerca de la brecha digital. Cuando la vives cerca... A lo mejor no está bien explicado. Muy bien, sí, es mejor si la dices. Adelante, Brenda. Yo escuchaba ella que ya estamos muy cerca de eso, que lo vivimos pues ya a diario, no es algo que se pueda esconder. Y cuando lo vives, ¿cuál es la manera inteligente de reaccionar a ello? Pues cuando te das cuenta que tienes
existe un mismo nivel, pero que a ti unas cosas así como mujer no están permitidas y a la persona en género hombre sí, aunque es el mismo nivel. ¿Cómo reaccionas ahorita que está sucediendo eso? ¿Cómo se reacciona? No sé si está bien planteado. Más o menos. Creo, Brenda, que te estás refiriendo más que nada a la brecha de género, más que a la brecha digital, ¿no? En este sentido de las distinciones que se hacen en hombres y mujeres por cuestión de muchas cosas, ¿no? Incluyendo el pago por el mismo trabajo, pago diferenciado por el mismo trabajo o las mismas acciones o la misma profesión, ¿no? Me imagino que va por ahí. Sí, es que manejamos también así en tecnología, pero sí tienen ellos beneficios, aunque es la misma jerarquía, los beneficios sí son digitales, confían más en el hombre porque es tecnológico que con la mujer, aunque es el mismo nivel. Sí, mira, generalmente, bueno, ahí ya es como un posicionamiento político, social de varias personas, ¿no? Primero del empleador, de tus colegas, varones, y el tuyo mismo, ¿no? Obviamente, si se hace el mismo trabajo, si tienen las mismas competencias, digamos, y las mismas credenciales en cuanto a esto, técnicamente o prácticamente no debería de haber discriminación por este tipo de sentidos. ¿Cómo se reacciona? Hay muchas formas. Se puede ir aquí en México al menos directamente a defender o bueno, a imponer, digamos así, a conciliación y arbitraje, hacer un llamamiento a que la empresa está haciendo distinción por el mismo trabajo, el mismo salario y esto. Otra, hablar con quien es el director, en este caso el del trabajo, y comentar, ¿no?, la situación. Digo, es algo como muy común en todos los ámbitos, incluyendo el de la tecnología, ¿no? No solo el de la tecnología en todos los ámbitos, pero sí se puede, si hay una distinción por salario, se puede, a través de conciliación y arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se puede pues exponer la situación, ¿no? Y en todo caso, pues se tendría que verificar qué es lo que se está dando en la situación y si realmente hay una discriminación. Técnicamente ya la ley está trabajando mucho y se supone que no debe haber distinción. Las distinciones deben de ser por alguna otra cuestión que tienen que ver con credenciales, diferencias de credenciales, diferencias de conocimientos que podrían por ahí justificar. Ahora, ¿cuál es lo técnico? Ya hablando nosotras como mujeres, cuando encontramos estas situaciones que son muy comunes en la sociedad, bueno, una forma podría ser, una, exponerlo, y dos, empezar a buscar instancias que realmente sean igualitarias en este sentido, ¿no? Hay muchas instancias que ya se están trabajando, incluso en México existe una NOM especialmente para trabajar estas cuestiones de equidad de género dentro de las instituciones públicas, gubernamentales y también el sector privado. Entonces, buscar estas empresas que ya tengan otras filosofías de trabajo, porque bueno, el cambio es estructural, ya lo había comentado Natalia, creo que con los ejemplos que ya dio, queda más claro que es estructural, no tiene que ver solo de una persona o de varias. Entonces, tratar de buscar mejores opciones laborales y trabajos donde se te pueda dar el reconocimiento por las competencias que tienes, independientemente de cuál sea tu sexo. No sé si contesto esta pregunta o quieras que lo No, amplíe más. sí, muchas gracias, sí. Gracias. Ánimo, Brenda, sí se puede, poco a poco. Muchas gracias, doctora Rosa María. Vamos a ver si hay otra pregunta aquí. Muy bien. No. Bueno, está abierto el micrófono, todavía hay unos minutos y también pues el chat si quieren o darnos su opinión sobre estos temas, lanzar una pregunta a los ponentes. Bueno, a mí me gustaría preguntarles a mis colegas si nos pudieran sugerir como libros básicos, pueden ser de ellos o de otros autores que nos permitan pues abordar más este tema, ya sea de la exclusión, el cambio climático o las competencias digitales, la brecha digital de género, si nos pudieran platicar un poco mientras nuestros participantes se animan. Gracias. Adelante, doctora Natalia. Me gusta. Muchas gracias. Bueno, voy aquí a entrarle de primeras a este asunto. Pues digamos, hay diferentes niveles de la discusión. Creo que hay una discusión muy urgente
y digamos muy importante, que es la que señala la doctora Rosa María, ¿no? Sobre el tema, pues digamos, de brecha digital y esta experiencia diferencial y la constitución desigual pues de este fenómeno, ¿no? Que creo que pues es sobre el que ella nos va a aportar sobre todo la literatura. Yo pienso, digamos, para mí los referentes en este momento que nos están planteando esta discusión acerca de la revolución digital, esta discusión amplia con respecto a lo que ha significado para la humanidad digamos, estos debates contemporáneos con respecto a esta revolución digital. Para mí, digamos, estas dos grandes referentes de la discusión, no solamente por ser feministas, sino porque en general creo que hoy están aportando unos lugares de la discusión que son fundamentales, pues son evidentemente Donna Haraway y Rosy Braidotti, ¿no? El texto fundacional de esto que reconocemos como poshumanismo, aunque la misma Haraway ha señalado tantas veces que ella no se identifica poshumanista, pues es el manifiesto Cyborg, que es pues fundamental para entender un poco de qué se trata esta disrupción sobre el proyecto de la modernidad que nos están planteando ellas y que nos está diciendo, digamos, aquí hay una revisión más estructural que tenemos que dar, una discusión más amplia que la simple ampliación, digamos, de las capacidades humanas a través de la tecnología. Hay un asunto sobre los dispositivos, sobre pues, los mismos cyborgs, sobre toda esta posibilidad que hoy tenemos de modificar nuestros cuerpos, de modificar todo nuestro entorno a través de la técnica y de la tecnología, de modificar radicalmente el mundo en el que habitamos, que necesitamos repensar y que necesitamos discutir más abiertamente, ¿no? Que no puede ser un debate entre filósofas o filósofos, sino que tiene que ser un asunto que como ciudadanía nos apropiemos y digamos, bueno, esto es un tema urgente, no es solamente, digamos, un tema académico, un tema de revisión de literatura, sino es un tema urgente que supone quiénes somos y cómo nos vamos a relacionar en los siguientes años, sobre todo en los siguientes que son tan urgentes de cara a los desafíos contemporáneos. Entonces, mi recomendación obviamente sería ese texto fundacional del Manifiesto Cyborg, y muy recientemente Rosy Braidotti publica, de hecho lo traducen al español en el 2021, es decir, apenas el año pasado, este texto de lo poshumano, que ya, pues bueno, ya venden en Colombia, y si lo venden en Colombia seguro lo venden en México. Entonces, este texto de lo poshumano, a través de unas metáforas, digamos, de unas viñetas etnográficas que utiliza Rosy Braidotti, nos empieza a plantear, digamos, las diferentes capas de este debate, pues que es, sí, claro, un debate feminista, pero no necesariamente por lo mismo es un tema de mujeres. Creo que la doctora Rosa María ha hecho énfasis en eso y creo que es muy importante. Creo que, digamos, empezar a entender que cuando hablamos de género no estamos hablando de temas de mujeres, sino que estamos hablando de temas que involucran la imaginación política, ética, de la sociedad en su conjunto, de una discusión más amplia sobre cómo nos imaginamos la vida juntos y juntas, es fundamental. Y creo que allí Rosy Braidotti logra, digamos, muy acertadamente introducir pues ese debate, digamos, las diferentes capas de complejidad que ese debate tiene actualmente, así como plantearnos como estos desafíos que tenemos quienes investigamos hoy en estos asuntos en la academia, y que necesitamos pues sintonizarnos con los debates de nuestro tiempo desde otros lenguajes, desde unos lenguajes menos disciplinares y más, diríamos, indisciplinares. Necesitamos indisciplinar un poco estas discusiones para que no sean discusiones ni de educadores, ni de filósofos, ni de ingenieros, sino por separado, sino que sea una discusión de la mayor importancia, de la mayor relevancia en la coyuntura actual. Esas serían, creo, mis recomendaciones. Muchas gracias, doctora.
bueno, en este caso la doctora Rosa María nos ha estado escribiendo referencias en el chat, pero si quisiera platicarnos algo más sobre este punto. Sí, muchas gracias. Coincido con las referencias de Natalia. De hecho, estuve buscando algunas que tenía por ahí. El manifiesto Cyborg de Donna Haraway es bellísimo, excelente para revisar. Yo recomendaría para hombres y mujeres este texto chiquitito, súper entretenido, hasta divertido, de Chimamanda Ngozi Adichie. Todos deberíamos ser feministas porque creo que ahí nos posiciona a hombres y mujeres ante una problemática que no es femenina, es de ambos, ¿no? Entonces, ella se posiciona de por qué, o sea, cómo se ha considerado el feminismo, cómo se le ha estigmatizado de alguna forma y por qué es un problema no solo de mujeres, que muchos, a veces cuando hablamos de género, erróneamente solo se habla de género y automáticamente hablamos de qué pasa con las mujeres. No, es qué pasa con las mujeres y hombres, ¿no? Por eso cuando les ponen las estadísticas que tienen que ver, pues sí, me llama la atención que pongan, está chiquita, ya estamos alcanzando la brecha de género y así, pequeñito, pero no ha habido cambios en 2 años. O sea, el decir que en una situación social no ha habido cambios con respecto a la situación de hombres y mujeres de un año a otro, llama la atención. O sea, no me parece algo menor como para decir, pues ya casi lo logramos, pero chiquitito. O sea, les recomendaría esto de Nuria Varela. Se me hacen textos como muy ligeros, muy sencillos para adentrarnos feminismo para principiantes, y ya en el contexto digital, feminismo 4.0, la cuarta ola. Serían como los libros que yo recomendaría para empezar, ¿no? Para empezar y a partir de ahí empezar a abrir. Yo más que irme a la teoría, que hay muchos textos buenísimos, yo creo que deberíamos de ser conscientes que las cuestiones digitales y las cuestiones de género son muy sensibles porque las vivimos en el día a día. Y entonces no estar consciente de lo que vemos. Por ejemplo, yo lo recomendaría, ¿saben qué? Váyanse las estadísticas sobre México, sobre la situación. Ya no digamos INEGI porque para algunos es muy cuadrado, pero por ejemplo, la MIPSI, que es el cuadro que yo les mostré de las personas que no están en Internet y que marca esta chiquitita diferenciación que no ha pasado en el año anterior, no hay cambios. Bueno, nos dice mucho y nos los da en cuadros sintéticos muy llamativos, generalmente. Y para empezar, pues las estadísticas normalmente no segregan en géneros y eso hace que se opaque la situación de qué está pasando con hombres y mujeres frente a una situación social, que es interesante saberlo, cómo estamos posicionados hombres y mujeres ante eso, ¿no? Y qué hombres y qué mujeres, porque también estamos hablando de que cuando hablamos de digitalidad, siempre la tendencia es hablar de quiénes están adentro y quiénes están afuera, y nos centramos en quiénes están adentro, quiénes son los incluidos digitales, no los excluidos digitales. Ellos ya quedaron fuera y por lo tanto poco se habla de ellos o se va a hablar en otros contextos. Entonces, hay que ser muy persistente en revisar las estadísticas. Yo recomendaría incluso, por ejemplo, nuestros marcos jurídicos, las leyes, cómo han cambiado, porque en estos temas que tienen que ver con género han estado cambiando mucho, tanto a favor de hombres y mujeres. Las constituciones han ido cambiando en cuanto a reglamentación y entonces es importante, ahora sí, como ciudadanos y ciudadanos digitales, hacer uso de la tecnología, quienes ya estamos incluidos digitales, y aprovecharla en revisar precisamente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la situación social, política de nuestro país? ¿Qué es lo que se está cambiando para estar atentos? Porque eso no lo vamos a encontrar en ningún libro. En los libros vamos a encontrar teoría, vamos a pensar en cosas como repensar la situación actual, pero creo que esto es una necesidad social para hombres y mujeres de estar repensando en la situación en la que estamos, cómo estamos posicionados y cómo nos vemos y cómo podemos hacer desde nuestro trinchera, ¿no? Yo creo que es una situación que afecta a hombres y mujeres, pero que no se puede solucionar sin hombres y mujeres. Tanto las cuestiones que están afectando a las mujeres requerimos que los hombres también tomen conciencia y apoyen, como las cuestiones que están afectando a los hombres, las mujeres requieren tener conciencia y apoyar, ¿no? Entonces, son diversificadas, son problemas diferentes, problemáticas que atañen a unos y a otros, pero que la solución es en conjunto. Entonces, pues ahí está. Leo, doctor David, voy a tomar su palabra porque vi el texto. Adelante, doctor. El texto que comenté es el primero de Chimamanda Ngozi. Todos deberíamos de ser feministas. Es el que está muy ameno. Les digo, yo creo que si digo 50 hojitas en tamaño chiquito, son muchas, pero el texto, la verdad, es muy potente. Así de pequeño es muy potente y creo que a hombres y mujeres se les va a hacer muy divertido y es un contexto que estamos hablando, un contexto africano, o sea, un contexto totalmente diferente donde nosotros podemos ver muchas similitudes, muchas diferencias, pero sobre todo me impactan las similitudes, no las diferencias, ¿no? Culturales, las similitudes que tenemos y que podemos ver y que es muy contextual. O sea, si no nos dijera de dónde está situada la persona que escribe, desde dónde está viviendo la situación, la podemos posicionar en cualquier parte del globo y
estamos viviendo la misma situación en todos lados las mujeres. Entonces, es interesante, y también los hombres, porque hace un posicionamiento muy neutral y es lo que a mí me gusta mucho trabajar, cuestiones neutrales donde tengamos que ver las problemáticas como lo que son problemáticas que deben de ser atendidas y que requerimos de todos para atenderlas, todos y todas, ¿no? Hablando en el genérico. Muchas gracias, doctora. Y bueno, me gustaría preguntarles si no hay, bueno, los que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta o duda para alguna de las conferencistas. Si no, para ya ir cerrando, me gustaría pedirle a la doctora Claudia y también a la doctora Rosa María si tuvieran algo más que decirnos. A modo de, perdón, aquí está Paola. Adelante, Paola, ¿puedes usar el micrófono? Sí, gracias. Nada más una pregunta. Estoy justamente comenzando a armar mi proyecto de intervención. Estoy en el primer semestre de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y justo mi tema es acerca de la brecha digital de género enfocado a las mujeres emprendedoras, a dotar de competencias digitales a mujeres emprendedoras con, pues como el supuesto de que justamente van a tener mejores oportunidades y mayores posibilidades de que su emprendimiento continúe, ya que sabemos que los emprendimientos solamente el 2% pues llegan a más de un año, ¿no? Entonces, hacia allá va dirigido mi proyecto y me gustaría que ustedes, pues siendo expertas en estos temas y que con un camino andado mayor que el mío, me pudieran dar como alguna línea, algunas ideas de por dónde, por ejemplo, ahorita lo que he estado investigando incluso, que también está bueno ese libro, para quienes gusten, es el Tecnofeminismo de Judith Warkman. No estoy segura si se pronuncia así, pero también me pareció muy interesante esta postura. También lo estoy pensando como abarcar también en una cuestión de inteligencia colectiva, de que las mismas mujeres sean partícipes de esta cuestión del aprovechamiento y de la enseñanza de las mismas competencias. Me llamaba mucho la atención lo que decía Natalia acerca de que no hay que partir de que no saben, de que no tienen, de que no son, sino hay que partir de que ya tienen un conocimiento y que solamente, incluso que ellas mismas pueden ir dotándose de mayores habilidades, ¿no? Entonces, si tuvieran ahí como que alguna idea, algo que me pueda ayudar en esta reflexión, se los agradecería mucho. Si quieres, arranca tú esta vez, ¿te parece? No, adelante, estaba todavía pensando en qué le podía recomendar. Adelante, si tú ya tienes la idea. Adelante, Natalia. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tu inquietud, Paola. Pues, digamos, me parece que tienes unas pistas muy interesantes. Estás señalando, digamos, el nicho del problema, identificaste, pues evidentemente, un grupo de mujeres que se pueden beneficiar de digamos, un acompañamiento educativo en la línea que estás desarrollando tu maestría. Creo que eso, digamos, ya de entrada señala que estás pensando tu problema de investigación no solamente en términos de satisfacer, digamos, un requerimiento teórico, conceptual, sino que de hecho te ocupa o te preocupa más bien un asunto tanto educativo como social, y creo yo que eso siempre es una buena señal de que estamos haciendo investigación relevante. Yo creo que, digamos que en principio, esa debe ser una prioridad de nuestras investigaciones, ¿no? Empezar a enfocarnos en cómo la producción de conocimiento que hacemos pues es responsable, ¿no? Y comprometida. Creo que esa es como una de las cosas que en mi caso me ha enseñado el feminismo, ¿no? Es esta idea de siempre pensar que el feminismo es sobre todo una práctica política, ¿no? Así te identifiques o no feminista, digamos, es irrelevante, pero creo yo que un primer lugar es
es entender que esto no es una teoría, que esto no es un concepto, que esto no es una categoría, ¿no? Es fundamentalmente una práctica política que pues tiene la pretensión de cambiar el mundo y ya, así de sencillo. Entonces creo yo que por ese lado pues es bien interesante cómo estás ya acercándote. Pues mi recomendación va por el lado por donde tú ya me leíste. Yo creo que necesitamos acercar lo que, sobre todo cuando trabajamos con grupos poblacionales, pues en este caso con mujeres, que pues ya, digamos, han sido diagnosticadas como carentes de algo, pues siempre un buen lugar para arrancar es arrancar desde lo que ya saben, desde lo que ya tienen, desde lo que ya conocen, desde sus expectativas, pero además también entender que la tecnología significa cosas diferentes para diferentes personas. Creo que eso iba como mi comentario de hace un rato, y que por lo tanto, digamos, el acercamiento a estos espacios no es universal. Digamos, no podemos pretender que, digamos, hay una respuesta universal, general, un lugar de llegada común que es el mismo para todos y todas, y mucho menos, digamos, en este lugar de ocupar este mundo simbólico que es el mundo de lo digital, ¿no? Pues que es un mundo en el que progresivamente y de maneras diversas vamos participando y en el que vamos apareciendo. Entonces, evidentemente allí, en ese mundo digital, hay unas oportunidades diferenciales en lo económico y acceder a ellas puede mejorar. Digamos, yo creo que ahí tienes una hipótesis de trabajo que es real, que es importante, y es que ocupar ese espacio y sus posibilidades económicas puede ser, digamos, una ruta interesante para estos colectivos de mujeres, pero también hay que entender un poco las tensiones que hay en ese escenario, los desafíos y los retos particulares y las maneras en las que además entrar en esos escenarios no es solamente una oportunidad. Es decir, digamos, no podemos ser ingenuas en relación a lo que, bueno, primero lo que tú ya mencionabas y es pues la baja tasa de éxito de los emprendimientos, pero además de digamos, de todos los otros factores estructurales que hacen, como ya lo mencionaba la doctora Rosa María, que hacen que especialmente para las mujeres haya unas dificultades adicionales. Creo que la discusión, la reflexividad, la juntanza, el diálogo permanente sobre todo, sobre esta desnaturalización de este fenómeno que es lo tecnológico y las experiencias diferenciales para diferentes grupos, es fundamental como ejercicio de aprendizaje. Más allá de que el emprendimiento funcione o no, creo que es una oportunidad central esta educativa de dar unos debates muy interesantes acerca de qué es lo que implica ocupar ese espacio, cuáles son las opciones, pero también cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades en esos escenarios, ¿no? Para que primero la educación no sea ingenua, pero también que sea una educación crítica en lo digital, digamos, ¿no? Eso sería lo que yo tendría para aportar. Muchas gracias, Natalia. Estaba pensando, dije, ¿hacia dónde? Sobre todo para la parte teórica, ¿no? Que estás revisando, dije, ¿a quiénes podría? Ahorita se me ocurre, por ejemplo, y está revisando a quiénes he trabajado, Cecilia Morós, podría ser, pero tiene que ver más, depende hacia dónde vayas a ir, porque ya tiene que ver más con cuestiones de imaginarios, de esto, que podría resultar interesante. Hay otro por aquí, Internet en Código Femenino, de Graciela Natancho. Ese apenas lo he estado revisando, ya tiene tiempo, o sea, básicamente el trabajo de la brecha de género y lo que ha pasado con las cuestiones de mujeres, quienes están trabajando, pues es como, no digo que es un campo muy nuevo, pero sí es un campo que da muchas posibilidades a revisar y no necesariamente necesitamos, vaya, a abrazar o teorizar desde lo femenino, si queremos trabajarlo ahí, pero sí utilizar metodologías que conecten con ese campo, que conecten metodologías feministas. Entonces ahí podrías hacer como un traslape, ¿no? De acuerdo a los teóricos. Ahora, si vas a trabajar técnicamente brecha de género y tienes que ver con mujeres emprendedoras,
ahí hay otros trabajos que tienen que ver precisamente con el emprendimiento femenino, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está más, si el contexto de brecha de género es parte de tu tema de estudio, es parte de lo que vas a trabajar, o realmente te vas a enfocar a mujeres emprendedoras en el área de la tecnología, que podría ser un poco diferenciado? Y cuando estamos hablando de brecha, bueno, ahí sí hay una brecha de género, pero no necesariamente hay una brecha digital, o no sé si ambas brechas, porque recordemos que todas las brechas tienen como sus condicionantes, y particularmente la brecha de género tiene muchas aristas por donde abordarla, ¿sí? La brecha digital también, sin embargo, la brecha digital está como muy categorizada porque es como, una vez que estás dentro de lo digital, hay unas condicionantes. Una vez que estás fuera, esas son otras condicionantes, ¿no? Pero en la brecha de género no es como que hay dos condicionantes o las tengamos muy mapeadas, sino la brecha de género son muchas cosas, muchas intersecciones que se ajustan para poder explicar la problemática. Entonces, yo te recomendaría primero revisar la interseccionalidad que tú estás trabajando con cuestión de estas mujeres emprendedoras. ¿Cuáles son las intersecciones que se trabajan? Es decir, ¿son emprendedoras, pero además son emprendedoras en tecnología? ¿O tienen, ellas no son las emprendedoras en tecnología, tienen sobre tecnología, pero no son quienes tienen los conocimientos? ¿Cómo los están? O sea, caracterizar un poco el objeto de estudio para ver cómo lo vas a abordar y desde dónde. Porque la interseccionalidad en los estudios de género es muy interesante y nos da un mapeo más claro de cómo abordar el objeto de estudio. Porque a veces pareciera que simplemente hablar de mujeres es hablar de las mismas personas y no necesariamente, ¿sí? Hablar de mujeres no estamos hablando de las mismas porque somos las mujeres en plural, con diferentes problemáticas de acuerdo a cómo estemos situadas y en dónde, ¿no? Aunque nos traza una problemática similar de desventaja sociohistórica con respecto a los varones, digámoslo así, en general, ¿no? Entonces, no sé, Paola, si nos pudieras platicar un poquito más de dónde está como esta situación, emprendedoras en tecnología, entiendo. Sí, muchas gracias. Sí, pues al inicio pensaba justamente emprendimientos relacionados con la tecnología, pero la verdad es que iba a ser un poco más complicado acceder, digamos, a estas mujeres y más bien ahora lo enfoqué hacia emprendimientos generales, pero pequeños, digamos, negocios de una tienda, de, ¿no? O sea, locales pequeños y partiendo de competencias digitales, pues como básicas, digamos, mujeres de cierto rango de edad, más o menos de unos 25 a unos 45, 50 años, y en ciertas zonas, pues no tan marginales, pero sí tampoco como de, o sea, como de clase media, digamos. ¿No? Entonces sí, ya estoy como tratando de mapear justamente eso, porque sí, no es lo mismo irnos a un emprendimiento rural, a un emprendimiento en Polanco, ¿no? Que un emprendimiento en provincia, o sea, sí, pues tiene como diferentes características. Muchas gracias, Muchas Paola. gracias. Bueno, ahí te dejé en el chat un texto que trabajamos la doctora Rosa María y un servidor. Habla sobre bueno, esta palabra mucho nos gusta, pero es el empoderamiento, ¿no? El empowerment. Y también estos programas para desarrollar competencias digitales y apoyar a mujeres, bueno, en este caso más bien adolescentes, pero creo que te puede servir, sobre todo en el aspecto de la definición de empowerment, pues está escrito en inglés, pero es cómo es mucho más multifacético este concepto. Lo puedes analizar desde el punto de vista el desarrollo de competencias digitales para el mejoramiento personal, pero cómo se refleja en el mejoramiento del núcleo familiar y de las comunidades. Entonces, allí te pongo la liga, está en acceso abierto y bueno, no sé si hay Ok, muchas gracias. perdón, adelante. No, digo, muchas gracias. No sé si hay algún comentario ya para ir cerrando, una pregunta, algo más quieran añadir. Como dicen, hable ahora o calle para siempre, ¿no? La realidad es que primero quiero felicitarlos, ha sido muy nutrido.
También quiero felicitar a mis compañeras. La verdad es que ha sido, creo que muestra mucho de lo que es lo complicado de abordar los fenómenos. Yo siempre he dicho que la labor de un investigador es hacer más compleja la realidad, porque los políticos y algunos periodistas les gusta hacerla muy simple, ¿no? Buenos y malos, estás conmigo, ¿no? Fácil o difícil. En realidad, no, es muchísimo más complejo siempre cada fenómeno. Y bueno, pues quiero agradecerles a nombre de la maestra Paola Mercado, que tuvo una incidencia, no grave, pero tuvo que atenderla, entonces tuvo que dejar aquí la atención. Pero bueno, les agradezco mucho y como dicen, los emplazo para la próxima sesión del seminario. Muchísimas gracias a todos.